Hola a todos, bienvenidos una vez más, soy María y hoy vamos a hablar un poquito sobre los distintos conjuntos numéricos. Bueno, sabemos que para contar empezamos 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, digamos que no tiene fin. Pues ese conjunto de números que utilizamos se llama el conjunto de los números naturales y los vamos a llamar por la letra n, ¿vale? Entonces, podríamos ponerlo de alguna manera, como esto. 1, 2, 3, 4. Bueno, punto suspensivo, con esto quiero decir que puedo seguir infinitamente contando números. Muy sencillo. Esto es lo primero que se aprende en la escuela desde pequeñitos. ¿Qué ocurre más adelante? Bueno, que nos vemos en la necesidad de nombrar ciertas magnitudes y necesitamos más números. Por ejemplo, cuando decimos hace mucho frío, han bajado las temperaturas en determinado lugar y tenemos una temperatura de 4 grados bajo cero. Por ejemplo, esos 4 grados bajo cero lo podemos representar con un signo negativo. Ahí vienen los números enteros, que los vamos a nombrar por la letra Z. Los números enteros, ¿cómo serían? Bueno, pues tenemos el 0, ¿vale? 0 grados centígrados, por ejemplo. Tenemos a la derecha los positivos, así sucesivamente, y a la izquierda tenemos los negativos. Tendríamos -1, -2, etc. Quiere decir que hacia la izquierda infinitamente puedo ir consiguiendo números negativos y aquí a la derecha infinitamente podré ir consiguiendo números positivos. Bueno, no tiene mucho misterio. Lo mismo que he puesto el ejemplo de la temperatura, puedo poner el ejemplo de, pues no sé, estoy en un ascensor y voy hacia arriba, cuento positivo, pero si me voy a la zona, al sótano, sótano 1, sótano 2, pues puedo decir planta -1, planta -2, planta -3, hasta donde lleguemos. ¿De acuerdo? Bueno, más adelante, ¿qué ocurre? Que no siempre las cantidades que tengamos nosotros que nombrar o que contar van a ser enteras. Pueden también ser fraccionarias o decimales. Ahí vienen los números racionales. El conjunto de los números racionales. Yo lo definiría como todos los números que se puedan poner en forma de fracción. Pero mucho cuidado porque hay fracciones que se pueden reducir. Yo podría tener la fracción, por ejemplo, 3 sextos, y si yo divido arriba y abajo por 3, consigo una fracción equivalente que sería 1/2. Estos dos son el mismo número. Entonces, Q es un número que yo lo pueda poner en forma de fracción. Pues yo, pues no sé, se me ocurre decir que es el conjunto de los números X. A ver cómo lo expresaríamos, tal es que X es igual a una fracción. Dicho así de alguna manera. X tal es que X se pueda poner como A partido por B. Cuando yo tengo las fracciones, yo las puedo dividir. Entonces yo divido una fracción y puedo conseguir o un número entero o un número decimal. Ese decimal puede ser exacto o puede no ser exacto. Por ejemplo, yo puedo tener una división y puedo conseguir, al dividir, por ejemplo, 8 entre 2, puedo conseguir 4. Pero no siempre se consigue esto. Yo puedo tener un cociente que podría darme, por ejemplo, 3,5 menos 2,8, ¿vale? Porque tener en cuenta que sería un cociente de números enteros. Aquí yo añadiría lo siguiente, que no lo he puesto. X es igual a A partido B, donde A pertenece al conjunto de los números enteros y B también pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Vale? Bueno, he añadido un poquito de
más, la descripción un poquito más amplia. Los decimales no siempre son exactos. Como he dicho, puede ser en lo que llamamos periódico, se puede ir repitiendo, pero bueno, esto es cuestión de otro tema posterior más adelante. ¿Qué ocurre ahora cuando un número no lo puedo poner en forma de fracción? Bueno, pues aquí aparece un nuevo conjunto, que es el conjunto de los números irracionales. Los números irracionales son los números que no se pueden poner en forma de fracción. Bueno, diciéndolo parecido ahí, que los números x tales que es distinto a una fracción. Tenemos, por ejemplo, números muy conocidos, como puede ser la raíz cuadrada de 2. Yo voy a poner algunos ejemplos aquí. Raíz cuadrada de 2. El número pi. El número e, que se estudia también un poquito más adelante. Todos esos números, hagamos los cálculos que hagamos, nunca los vamos a poder poner en forma de una fracción. En cambio, nuestros números enteros y números decimales exactos o periódicos, por ejemplo, yo puedo tener el 1,5, pero puedo tener también el número 1,2 periódico, que quiere decir que el 2 se iría repitiendo. Puedo tener el menos 3,85. Esto significaría que primero tengo 8 décimas y después este 5 se repite indefinidamente. Bueno, pues todos estos números que se pueden poner tienen esta expresión decimal y yo puedo conseguir para cada uno de ellos una fracción, pues esos son racionales. Si ocurre lo contrario, son irracionales. Si os vais dando cuenta, los números naturales estarían contenidos en el conjunto de los números enteros y a su vez los números enteros dentro de los números racionales. Pero este conjunto ya se nos escapa. Ya está como si dijéramos aparte de estos tres conjuntos numéricos. Bueno, si yo realizo la unión de todos los racionales con todos los irracionales, o sea, todos los que se pueden poner en forma de fracción y los que no se pueden poner en forma de fracción, pues la unión de Q con I es lo que llamamos el conjunto de los números reales. Más adelante también os explicaré otro día las propiedades que cumple el conjunto de los números reales con las operaciones que se pueden realizar, como son suma y multiplicación, y eso le confiere al conjunto de los números reales una serie de propiedades que será un cuerpo. Pero repito, eso será lección aparte. De momento, naturales, enteros, racionales. Luego los irracionales, que ya no tienen nada que ver con los tres conjuntos anteriores, pero que sí, la unión de ellos dos me da el conjunto de los números reales. Yo voy a ir poniendo aquí algo que nos vayamos dando cuenta. Fijaos, yo puedo decir los naturales, voy a ver cómo lo hago para que no se confunda con lo que hemos puesto. Los naturales son un subconjunto de los números enteros. Los enteros son un subconjunto de los racionales. Y los racionales son un subconjunto de los reales. Aparte tenemos que los irracionales son un subconjunto de los reales. Claro, unidos estos dos me darían el total del conjunto de los números reales. Bueno, me queda un último conjunto del que voy a hablar así muy rapidito, que sería el conjunto de los números complejos o imaginarios. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos haciendo cálculos, por ejemplo, en una ecuación, y llegamos solución raíz cuadrada de menos 4? Uy, no lo puedo calcular. Si fuera 4, sí, porque la raíz cuadrada de 4 puede ser 2 y menos 2. Pero cuando tenemos raíz cuadrada de un número negativo, decimos, problema terminado, no hay solución, por ejemplo, a esa ecuación.
Supongamos que se trataba de una ecuación. ¿Por qué? Porque en el campo de los números reales no existe ningún número que al elevarlo al cuadrado me dé menos 4. Aquí es donde entra en juego el conjunto de los números complejos. Bueno, pues los números complejos me vienen a resolver este problema. Tengo un numerito que se le va a llamar i, que es tal que i al cuadrado sea igual a menos 1. Si os dais cuenta, ya tengo el problema resuelto. Si i al cuadrado es menos 1, la raíz cuadrada de i sería... la raíz cuadrada de i, sí, lo he dicho bien, sería la raíz cuadrada de menos 1, con lo cual ya tendría resuelto mi problema de hacer la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, cualquier número complejo es del tipo, este que vamos a ver aquí, es el conjunto a más b por i, donde a pertenece a los reales y b pertenece a los reales. Tengo un conjunto más grande todavía que el conjunto de los números reales y los reales van a estar contenidos en el conjunto de los números complejos. Bueno, ¿cómo es eso? De esta manera. Resulta que si b fuera 0, pues yo me quedaría solamente con a, que ya sería un número real. Luego los reales son un subconjunto de los complejos. Y de otra manera, si el que fuera 0 fuera a, el número complejo se convertiría solamente en bi y nosotros le llamaríamos un número imaginario puro. Bueno, hasta ahí llego. He querido dar una idea general de los distintos conjuntos numéricos y la relación que existe entre ellos. Naturales, enteros, racionales y irracionales, que la unión de estos dos es los reales. Y por último, nuestro conjunto de los números complejos o imaginarios. Espero que os haya resultado entretenido y bueno, hayáis captado esta idea general de los distintos conjuntos numéricos. Muchas gracias y nos vemos pronto.